Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las 9 Puertas del Eneagrama. El programa de hoy es definitivamente muy especial para mí. Estrenamos mes, es el primer programa de mayo y ha sido un día perfecto para hablar por primera vez con una de las personas que tiene una trayectoria más significativa dentro del mundo del eneagrama. Con casi 30 años de recorrido dentro del eneagrama, Lucía Inserra, desde Argentina, lo ha hecho prácticamente todo. Desde profesora de Bellas Artes a antropóloga, estudiosa del ser humano, interesada particularmente por la parte más espiritual del ser humano, se ha atrevido con el mundo corporativo, en fin, se ha atrevido con absolutamente todo. Y Lucía ha estado, efectivamente, en las 9 puertas del eneagrama. Además de sus primeros pasos con el eneagrama, su toma de contacto, su naturaleza esencial, nos ha contado acerca de su última criatura literaria, Eneagrama Sistémico, la trama de la conciencia, el libro que acaba de publicar y que está en estas semanas presentando en diversos países de Latinoamérica y, bueno, pues seguramente pronto la tengamos por España. Así que, bueno, lo más interesante es que la escuchéis a ella, que escuchéis todas las cosas maravillosas que nos ha venido a contar a las 9 puertas y que ha sido un auténtico privilegio. Lucía, muy buenos días, tardes. No sé, a mí esto de la magia de la radio siempre me fascina porque esto de que estemos separadas por un océano de distancia y un poquito más me parece maravilloso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Gracias por esta invitación. Un placer y un saludo enorme a esa otra parte del océano, como dices, a toda España, porque realmente estamos tan en conexión ahora con la magia de la tecnología y con la formación, que hay mucha gente querida allá, así que bendito sea este encuentro. Eso es, las 9 puertas del Eneagrama lleva desde diciembre de 2016. Hemos tenido que esperar casi, bueno, 7 años y un poquito para encontrarnos, para traerte, pero un placer enorme tenerte aquí, porque, amigas, amigos, tenemos a una de las más grandes del Eneagrama, porque no sé cómo deciros, el proyectazo que tiene Lucía Inserra en marcha es tremendo. Lucía, ¿cuántos años llevas dentro del mundo del eneagrama? Upa, si te digo eso, voy a deschavar mucho mi edad, pero más de 30, Oh, wow. más de 30, toda una vida, realmente una vida de búsqueda de los símbolos. Cada vez que veo la película y que la recomiendo, la historia de Gurdjieff, que se llama Encuentros con hombres notables, y cómo él como buscador, a partir de un símbolo que recibe, llega a una comunidad sufí y empieza todo un camino espiritual, de crecimiento, de desarrollo, después de lo que significó en Europa, todo lo que él creado como el cuarto camino, lo que se ha abierto, que fue el que trajo, bendito sea, no él, sino sus discípulos, Bennett y Opensky, a este continente, a Estados Unidos, el conocimiento del eneagrama, digo, cuando vos pensás que esto sale de buscadores como vos, como yo, como muchos de los que nos están escuchando, y cómo a veces los símbolos son semillas, yo Mm. digo que son semillas, que las podés tener dormidas por años y están ahí, pasás y los ves y no te dicen nada, y como un día pusiste a germinar la semilla, esa semilla se activa y empieza a crecer una planta y ni te diste cuenta que esa planta era un árbol que daba sus frutos. Bueno, así un poco fue, como te diría, yo siento que en mi búsqueda llegó estos símbolos y el eneagrama, más allá de otros,
hizo todo esto. Mm. Por eso, vos que hace tantos años que estás con el eneagrama, podés comprender, y todos los que nos están escuchando, porque el eneagrama somos nosotros, no es el símbolo, solo la representación, podrás comprender esto. Yo digo que el eneagrama no lo encontramos, nos encuentra. Exactamente. Es una maravillosa manera de definirlo porque, fíjate, ahora que lo dices, clac, algo se mueve dentro. Es cierto, nos encuentra a nosotros, ¿eh? Nosotros estamos en búsqueda y de repente, ¿no? Hello, ¿qué pasa? Está. Tal cual. ¿Cómo fue para ti? ¿Quién te habló primero de Enneagrama? ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo fue para ti? Es muy lindo, porque a través de una hermana española, de una monja, es decir, nunca me imaginé que vino a la Argentina, pero cuando hablar de enneagrama acá no existía. Los libros que llegaban a la Argentina solo eran dos. Uno de Rohr, que es un jesuita Richard, alemán, ¿sí? y de Pangrassi, que es un jesuita italiano. ¿Sí? No llegaban, y llegaban por pedido los libros, no llegaban sino. Mm, Así que imagínate vos que para acá era, ¿qué es esto? No, digo, no solo Argentina, todo Latinoamérica, hace 30 y pico de años ni en Estados Unidos, ¿eh? Si ujú. bien había ya estudiosos y sabemos que estaba Oscar Ichazo, es decir, pero nadie hablaba, me decían, esto es esotérico, ¿de qué rama? No, le digo, esto es un conocimiento abierto para el ser humano que habla de leyes universales de comportamiento. Pero Ujú. bueno, no era fácil. Y en eso, esta hermana da una charla en una casa de familia donde me invitan, esas causalidades. Benditas sean, benditas Sí. causalidades. Y que después hubo personas, obviamente, con quien fuimos viendo, investigando el eneagrama, buscando, es decir, viste cuando ya empieza 2 años leyendo el libro de Pangrassi, diciendo, ¿cómo es esto que funciona? Porque primero uno lo prueba en uno. Mm, Veo a mis hijos, veo a las personas que están a mi alrededor, veo a mi marido o a mi pareja, es decir, hay como algo que uno primero es más fácil ver al otro que verse a sí mismo. También según la esencia de cada uno, mm. ¿no? Hay tipologías, vamos a hablar a mí me gusta hablar de naturaleza esencial y si querés después abordamos por qué, Sí. más que tipología, ¿no? Entonces, obviamente que es más fácil por ahí la mirada interior y otras que no, pero inmediatamente ves a los otros. Mm. Entonces, en ese camino, yo dije, pero esto es una maravilla. Y yo venía dando cursos, y ahí te voy a sorprender, de arte y vida interior. Porque mi primera carrera es profesora nacional de Bellas Artes. Y como yo digo, el primer amor no se olvida. Es mi primer amor. Mm. Acá lo tenés. Totalmente. Es que, mira, no es la primera vez que escucho, porque yo no sé si os ha llegado el eco allá a Argentina, de que en España, pues hace unos cuantos años se hizo como una especie de lista de pseudociencias, ¿no? Donde se hablaba, Ah, entre otra serie de cosas, de la Gestalt, de la homeopatía, ¿no? Y del eneagrama también. Entonces, yo he escuchado a alguien a un profesor mío muy, muy querido, Pedro Espadas, que decía, es que sí. no pasa nada porque lo llamen pseudociencia, porque en realidad el eneagrama no es una ciencia, es un arte. Entonces, esto me gusta muchísimo, esta clac, clac. A mí esto de unir puntos me parece increíble, o sea que Ay, y te sigo en esa, ¿puedo? Te sigo en por esa, favor, por favor. en esa idea. A mí al principio, obviamente como todo, uno lo tiene que comprobar, de pasarlo por la experiencia, encarnarlo. Es así. Entonces, al principio a mí me decían, pero ¿esto qué es? ¿Un método científico? ¿Es un modelo traído por alguien? No, no, esto es para todo el mundo, es un modelo muy antiguo, 2500 años antes de Cristo. Claro, era muy difícil, ¿no?
Yo les digo que después de 15, 20 años que ya hice ahí una experiencia fuerte y un clic en mí, digo, ¿saben que sí? Es un método científico, pero es un método científico desde el lugar de comprobable, de entender que hay leyes, de entender cómo funcionan, de entender que más allá de cada ser humano es único y irrepetible, cada ser humano, y con una historia personal, hay un patrón, hay una estructura de la personalidad, pero hay una esencia que puja, que es así, funciona así como somos naturaleza. Entonces, me encanta esto, porque como yo vengo del mundo del arte, hoy en día todo lo que es la ciencia y la espiritualidad, el arte con la física cuántica, Mm. está unida, así que vamos a unirlo. Me encantó la idea. El eneagrama es arte y es ciencia. Eso es una maravilla. Oye, ¿y cómo llega una profesora nacional de Bellas Artes, ¿no? ¿Cómo es el proceso, ¿no? ¿Cómo es el camino para llegar a fundar algo tan grande como es la Universidad de la Conciencia? Bien, hay algo, fíjate, me hace humildemente, digo, lo es muy grande y sin embargo es muy simple, porque las cosas que son verdaderas son simples, ¿no? Entonces, Y cuanto menos aderezo, mejor. Más. exactamente, tal cual. Estamos, y me encanta esta sintonía. Aparte, estamos las dos de rojo. Total. Ya te voy a preguntar qué neatipo eres dentro de un rato, si me lo quieres contar, porque como coincidamos ahí también, ya esto ya Te es. voy a, te voy a contar lo que contesté en la IE en su momento. A ver, pero bueno, voy a esto. Eh, Iba a lo siguiente, espérate que ya ahora. Proceso desde profesora nacional de Bellas Artes a Por Universidad de la eso, Conciencia. bueno, yo tuve en la carrera, hice la Universidad de Bellas Artes, en la carrera, gracias a esas profesoras que decís, no nos aprueba, no siempre nos tira abajo, por más que estudies no te pone una buena nota. Dos excelentes profesoras, una profesora de Historia del Arte 5 años y una profesora de Historia de la Cultura 5 años. Además de todo lo que era grabado, pintura, todas las disciplinas. Entonces, arte digital en ese momento no había. Entonces, gracias a esos 5 años de estas dos materias, se me abrió un mundo, se me abrió la cabeza, muy buenas profesoras. Y una de ellas, que era la de Historia de la Cultura, que era muy rígida, cuando nos estamos por recibir, no me aprueba. Y yo sabía que lo que le había dicho estaba bien. Y además, fui y le dije, ¿por qué no? Me dice, porque usted encerra da para más. Bueno, me pasé todo un verano, 3 meses estudiando correlación, quizás no estuve clara porque mi papá justo se enfermó y falleció. Fue un Mm. momento emocional muy duro. Me presenté y fue el único 10 que puso, me recibí con 10 en su materia, que era como algo, y yo llorando le digo, ¿por qué? Me dice, porque me lo va a agradecer toda la vida. Usted da para más. Me hizo estudiar, gracias a eso investigué hasta el día de hoy. Culturas comparadas, religiones comparadas, expresiones del arte a través del hombre, pero nunca me imaginé que esa investigación iba a formarme. Ujú. Leer, leer gente como René Guénon, que habla de símbolos antiguos, leer a Teilhard de Chardin, que habla de la noesfera y la parte espiritual, leer a Krishnamurti, estar en esto, en la historia. Ya vamos a hablar del libro, pero en Sí. mi libro hay un capítulo que es Tras las huellas de la humanidad, Ujú. en donde voy buscando a través de este símbolo y significantes que se sincronizan una historia anterior
que habla de estas leyes. mm, Y todo esto me apasionó, Cristina, mm, porque no es que me apasionó solo por la investigación intelectual, fue cambiando mi manera de percibir, mm, mi manera de ver el mundo, mi manera de entender al ser humano. Y fui como haciendo una escuela, te diría, privada, gracias mm, a esta investigación. También con otros profesionales con las que íbamos hablando, psicólogos, filósofos. Entonces, viste, vas intercambiando una idea a otra. ¿Y qué pasa? Entonces me di cuenta que tenía que seguir formándome porque había otra inquietud, que era el ser humano por el ser humano. Y así es como hice primero coordinadora de grupos, viste, de coordinación, que venía dando estos cursos de arte y vida interior y charlas, hasta que llego a la Fundación de Antropología Vincular, que aquí en Argentina dirigió por muchísimos años Carlos Menegas, ahora ya está, realmente es uno de los que le agradezco en el libro que han impactado en mi vida, y hice la carrera de coordinadora vincular junguiana, de antropología vincular. Entonces, y eso es toda la línea de Carl Jung, que yo ya lo venía leyendo, viendo la unidad entre el budismo, no como religión, sino como concepto, ¿no? Entre el budismo y Carl Jung. Y bueno, y así, cuando en todo el conocimiento de la psicología de Carl Jung me he formado primero personalmente, porque no podés dar lo que no tenés, no podés dar lo que no experimentás, si no es teoría. ¿No? Y sigo, porque nadie llega, de ver, digo, humildemente cada uno llega, como hablo de los diferentes niveles de conciencia, como vemos acá la dinámica espiral que tiene el eneagrama, y es infinito el camino, pero vos te vas dando cuenta que vas pasando por los mismos lugares, pero ya la percepción es diferente, la mirada de vos mismo, de los demás, de las circunstancias que te pasan, de las crisis que vivís. mm, Entonces, es maravilloso porque decís, wow, yo creía que lo hacía para, mi idea era contribuir y en realidad esto está contribuyendo a mi propia crecimiento para que lo pueda dar. mm, Y de esta época sale una frase que hoy es el eje rector de la Universidad de la Conciencia, pero viene al caso para decirla, que es de Daisaku Ikeda. Yo no sabía por una persona, porque siempre es así. Cuando vos empezás a buscar aparecen las personas, los lugares, los símbolos, viste, todo lo que va haciendo que la sincronicidad y el misterio de las coincidencias que van sucediendo que te van mostrando el camino. mm, Entonces, hay una frase de Daisaku Ikeda que dice, hay tres tipos de vida. La vida que depende, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. mm, Y ahí era muy joven, con mucho ímpetu, y yo dije, ¿qué hago para contribuir en la vida? ¿Qué me hace a mí sentido? Y ahí empezó mm. el camino. Maravilloso, pero es súper interesante ver que esto que hablabas, ¿no? Es decir, me pongo a investigar y me pongo a hacer esa mirada del ser humano, no como pequeños islas de conocimiento o de aportaciones, sino como un continuo donde el hombre va pasando, como dices, por lugares parecidos, por crisis parecidas, pero nunca se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Y Ahí va. además se van vamos construyendo. Uno tiene una mirada hacia algo, una persona que ha descubierto algo, que ha visto algo, quizá este mensaje llegue a otro, se va construyendo, ¿no? Y al final lo que hay es un maravilloso, pero interminable compendio de aprendizaje y de sabiduría, ¿no? O Así sea, es. y qué bien que te hicieras la pregunta de cómo contribuir, porque desde luego, menuda contribución que has dado por lo menos al mundo del eneagrama. ¿Cómo es esto que te encuentra? Porque es verdad que el eneagrama nos encuentra, pero no todos escuchan el llamado o no todos ven más allá de un sistema de tipologías, de personalidad. ¿Por qué el eneagrama sí, Lucía?
Yo creo que en el eneagrama, cuando lo tomás de un sistema de personalidad, que está muy bien, hoy en día se difundió así. Pensá que hace 30 años no era tan difundido. Eh, es el piso del eneagrama. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la base? Es el fundamento, son las raíces. Tenemos que entender este sistema de personalidad. ¿Por qué? Porque es en lo primero que nos vemos, ¿no es cierto? Pero ahí hay que desarmar el ego, no matar el ego, Mm, desarmarlo. Entonces, vamos a algo que por ahí parece más técnico, pero que es importante distinguir. Una cosa es nuestro temperamento y otra cosa es nuestro carácter. mm, Cuando hablamos de temperamento, es lo que yo hablo del eneagrama, de eso constitutivo, de ese aspecto constitutivo, esa cualidad innata con la cual nacemos. Que en realidad, y esto lo puedo decir hoy, porque antes, pero hoy lo certifico, es con lo que vinimos a cumplir con nuestra vida. mm, Son nuestros talentos. Por eso yo a esta matriz la llamo matriz de talentos, ¿sí? Pero no el talento que vos desarrollás por experiencias, todo eso después van a ser habilidades, talentos, es el don, como dice Almaz también, ¿no? Es esa faceta del diamante que te es propia mm, de tu alma. Entonces, uno nace con ese temperamento, nace con esa cualidad esencial o naturaleza esencial, que es energética, pero que también implica una mirada en la vida, una forma de comportarte, una recepción a ciertos temas más que a otros, a ciertas capacidades, unas más prácticas, otras más reflexivas, unas personas con más habilidades para la matemática y otra para la filosofía. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Y que no está ni bien ni mal, es nuestra tendencia, así como en esa tendencia también hay compulsiones sí, propias, ¿sí? Y patrones propios, creencias propias. Después viene todo lo que nuestra familia, en donde nacimos, nos insertamos, el entorno, mm, el cual influyó en ese temperamento. mm, Y uno va formando el carácter. sí, El carácter está en permanente movimiento. Todos nosotros cambiamos diariamente, lo veamos o no, hasta las personas que resisten al cambio, sí, es verdad. ¿sí? Nos vamos modificando y eso hoy lo puedo decir en la etapa en la vida que estoy, que ya estoy en una etapa avanzada, divino, porque uno ve el collar de perlas. Yo digo, el collar de perlas es como lo que fuiste hilvanando etapa a etapa y te vas viendo y no fíjate si no te pasa o si no les pasa que nos está escuchando. Cuando vos tenés más de 40 empezás a mirar para atrás y decís, pero yo no me reconozco. ¿Quién era a los 20? Sí, ¿Quién era a los 30? Pero sí sigo siendo yo. Hay una parte de mí que es la verdad, la real, que sigue estando. Pero uno va mutando el carácter. El que no muta muere. es cierto. Y es duro esto, porque te quedás en una percepción de vos misma fijada, como si estuvieras, yo digo, como si tuvieras una mansión para vivir y vos te confinás a vivir en un placar. Totalmente, totalmente. Es así, es una imagen súper gráfica. Y tienes tanto, cuando dices yo, dices tantas cosas, no puedes llegar a decir tantísimas cosas. Ese diamante puede ser tan grande, ¿no? Es que quedarnos Y entonces, solamente. ahí va, ahí va. Y algo que estás diciendo, puede ser tantísimas cosas. Y yo diría, en el ego, estamos como muy, por eso, y esto lo voy a desmistificar, hoy en día, no las personas que realmente dedican un tiempo al trabajo personal con el enneagrama, pero si vos escuchaste 3, 4 charlas y te pones a hablar de enneagrama, se cree que es la tipificación y nada más. Y eso es muy peligroso y hay que tener cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque el ser humano es tan vasto que podés
terminar etiquetando, podés terminar definiendo algo que el otro no es y el otro se lo cree. Es muy delicado. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el camino del eneagrama es desde el ego a la esencia, Ujú. del ego al ser, de la ilusión a la iluminación. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que todo nuestro proceso de madurez, madurativo, tiene que ser para que descubramos, es un gran revelador, te va quitando velos el eneagrama. Y esto te lo digo en experiencia personal, lo he vivido, sufrido, transpirado y he visto en las personas más de 10.000, mucho más de 10.000 personas que han pasado por mi vida, que las personas que han hecho un trabajo consistente se han transformado. ¿Cambiaron su manera de ser, su temperamento? No, han transformado su carácter, han aprendido el dominio de sí, han aprendido el trabajo con la voluntad. ¿Me entendés? Han entendido de qué se trata la libertad interior. Y eso no quiere decir que llegaste a ninguna parte, porque es toda la vida, vas dando. Pero la clave es esta. Cuando vos te desidentificás del ego, dejás de decir yo soy así. Mm. Yo soy eso y nada más. Ah, y viene un camino de desidentificación. A veces difícil para ciertas escuelas del eneagrama entender esto. Sí. Y lo que digo, conflictúo. ¿Por qué? Porque lo que te desidentificas es de la personalidad, Mm. no de la esencia. ¿Para qué? Para que la esencia te permita llegar a un camino infinito de posibilidades que está solo en vos, con vos, de saber hasta dónde, ¿no? Yo creo que hasta el final de la vida, Mm. el último hálito de vida, uno va a saber lo que en su interior, en su intimidad, la clave de el valor de la intimidad, Mm. ¿no? Recién ahí vas a saber si estás en paz. Yo digo, y si estás en paz es porque, pero no la paz de externa, la paz de saber quién sos, qué viniste a explayar, a expandir de vos y Mm. que la tarea, como te haya salido en la vida, no importa, Mm. este, ¿viste cuando vas haciendo como lista diciendo, vida, nada te debo, vida, estoy en paz? Pero eso no lo tenemos que lograr a fin de nuestra vida, como digo, Sí. porque muchas personas lo descubren acompañando a morir también. Me he dado cuenta. Digo, ¿por qué no? Cuando tenés 20 tenés 30 tenés 40 por Dios. Cuando tenés 50 nunca es tarde para darte cuenta Mm. de que el camino de encontrarse a uno mismo, encontrar esos recursos que te da el eneagrama para liberarte de tus egos, y no solamente el que con el que vos te reconoces, de otras características, porque ahí están toda la influencia del entorno y nuestros vínculos, para llegar a decir, bueno, esta que yo creo que soy, ya no soy Mm. y mucho más. ¿Quién soy en realidad? Entonces, la gran pregunta es, ¿quién estoy siendo? Mm. Eso es. Fíjate, hablabas de que hay algunas escuelas del enneagrama que cuando escuchan el tema de la esencia, de la naturaleza esencial, se ponen un poco como en guardia. Tengo dos preguntas. Bueno, tengo muchas preguntas para ti, ¿no? A este respecto, pero una de ellas sería, ¿cómo defines tú, si es que se puede definir fácilmente, que entiendo que la parte experiencial, hay una parte de experimentar qué es esto de la naturaleza esencial que, bueno, pues no la podemos paquetizar tan fácilmente, pero bueno, ¿cómo lo podrías definir tú? ¿Cómo fue para ti descubrirte en tu naturaleza esencial, con esos dones, tal vez también con esas compulsiones? Em, y también si el eneagrama tiene que ser espiritual. Mm, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Voy a empezar al revés, por esta Perfecto. pregunta.
A ver, y recordame después, voy a empezar por esta. El eneagrama ni tiene que ser ni no es, Ujú, porque habla de leyes universales que operan en la naturaleza humana. La ley del uno, todos somos uno, la ley del tres, que tiene que ver con la conciencia, y en la conciencia superior y la conciencia personal. Pero vamos a hablar desde lo humano, desde lo antropológico, sería pensar, sentir y actuar. Cuando yo pienso, siento y actúo en una misma dirección, soy íntegra. ujú, Y todos los días tenemos que, no es que alguien llegó a ser íntegro, todos los días es un trabajo permanente de coherencia, de vernos. Por eso la gran clave es generar una autoobservación, un observador interno amoroso, neutro, que ni juzgue ni complazca y que nos veamos. ¿Está? sí, Pero vamos a otra cosa. El ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Y somos cuerpo, alma y espíritu. Por ende, no es que el camino del eneagrama tiene que ser espiritual. Somos seres espirituales transitando una experiencia humana. Por ende, el eneagrama lo único que te revela, ¿sí? Y digo lo único porque es mucho, lo que te revela es que vos sos el eneagrama. ¿Qué significa esto? Que este símbolo de una estrella de 9 puntas que representa la armonía en el ser humano, la armonía con el cosmos, la armonía con los demás, porque el 9 Enea es la representación del 9 y el 9 para todas las culturas antiguas era la armonía cósmica. Entonces, todos los seres humanos en esta vida vinimos a vivir una vida armónica, buscamos cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de alegría, de lo que fuera que hablemos, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de armonía. Depende desde dónde cada uno viva esa armonía, ¿está? Entonces, ¿cuándo vivimos esta armonía? Cuando aprendemos a descubrir las 9 esencias, las 9 características, estas vibraciones que operan en nosotros. Y eso es lo que yo llamo el camino espiritual. ¿Por qué? Porque te va abriendo la conciencia, te va haciendo descubrir otras características que no tenías habilitadas, entendidas como propia. Y entonces ahí opera tu conciencia personal. Y yo hablé de 2 leyes, la ley del uno y la del 3. ¿Cuál es la ley del 7? La ley del 7 es la ley de la vida. Por ende, es justamente como lo bailaban los sufí, como lo vio Gurdjieff. El símbolo, solamente el hexagrama estaba en el piso, porque es la ley dinámica. La ley de la vida tiene que ver con esto, con los planos que tocamos, la alegría, el compartir con el otro, el tener las cosas que necesitamos, el tener las necesidades básicas, el agradecer por la respiración y por un cuerpo sano, la ley de la vida, los vínculos que nos fortalecen, que todos necesitamos, el saber amar, el pedir amor, todo lo que el trabajar, el desarrollarnos en nuestro trabajo, bueno, todo este movimiento de la ley del 7 es lo que nos permite encarnar el eneagrama y darnos cuenta, encarnarlo, hacerlo vivo, es un organismo vivo, ¿sí? Justamente te voy a leer en el libro, atrás del libro, mm. perdón, voy a mostrarlo, Sí, porque precioso, es este precioso. cuadro que mide 2 por 2. Y que lo has Este, hecho tú, y que además es obra tuya. Sí, hace muchos años. Uy, tengo para contarte cómo surgió este cuadro y es increíble, ¿no? Porque la parte creativa uno nunca la piensa, va apareciendo. Mm, Pero aquí, justamente en el relato, dice, el eneagrama es la manera más sencilla y natural de abordar los sucesos y el modo en el que ocurren. Nos revela la existencia de las leyes universales que le dan orden y sentido a nuestra vida. Saber escuchar la sabiduría del eneagrama en nuestro interior nos permite volver al origen, descubriendo la esencia que somos
y evolucionar en la conciencia. Es mucho más que la imagen de una persona, es una matriz de talentos que se manifiesta en todo vínculo humano. Ujú, ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un símbolo fijo que te da características de tu personalidad. ujú, Simplemente es una representación de un organismo vivo, que sos vos, que soy yo, que son todas las personas que nos están escuchando a nivel humano, pero también están las plantas. El símbolo del enneagrama está en las plantas, está en la naturaleza. Entonces, tiene que ver con la naturaleza misma, que tiene una vibración, tiene una energía, y nosotros no estamos fuera de esa naturaleza. ¿Se ujú. entiende? Sí. Entonces, lo espiritual, ¿qué sería? Esa vida que atraviesa todo lo que es un organismo vivo. Mm, mm. Y que no es algo estático, no es algo quieto, no está disecado, no está atrapado entre las páginas de un libro y está, ¿no? Es algo que está vivo y por tanto en movimiento. Mm, Permanentemente transformándose. Por eso esta es mi experiencia, el enneagrama te transforma. ¿Cómo, Lucía, te transforma? Sí, te transforma, pero te transforma yendo al origen, te transforma de raíz, mm, ¿sí? sí. Sí, claro, pero no porque sea el enneagrama, sos vos con la experiencia de la sabiduría y el orden, porque esa sabiduría tiene un orden detrás de entendimiento que te va permitiendo abrir 9 puertas, Sí. compuerta tras compuerta, velo tras velo, hasta darte cuenta que no eres nadie. Del yo soy acá, genio y figura, al no sé quién soy, Mm, pero soy todo esto. mm, Hay largo, ¿no? Pero ya hace 25 años tuve cáncer de mama. ujú, Y había una frase que definió esa experiencia que hoy la agradezco, porque digo, fue la experiencia cuando vos sabés que podés tener un mes de vida, toda tu personalidad se desarma, mm, pero se desarma. Es como si se te viniera un edificio abajo en medio de un terremoto. mm. Se te desarma. Y decís, ¿y entonces? ¿Cómo es esto? Y ahí hay una frase que siempre me guió que dice, cuando creo que no soy nada, esto es sabiduría. Cuando creo que soy todo, esto es amor. Entre estos dos, mi vida se mueve. Pues a ver cómo seguimos, Lucía. ¡Qué divina! Mamma mía, amigos, amigas, los que nos estáis solo escuchando en la parte del podcast, no me estáis viéndome, pero vamos, con las lágrimas en los ojos, háblanos de tu don esencial, háblanos de tu Bueno, naturaleza. a eso iba, a eso iba ahora. Toda la vida a mí me encantó. Había dos carreras cuando era jovencita, ¿no? Que me amaba. Primero vi a mi padre pintar toda la vida y yo desde los 4 años que pinto. Es decir, porque me iba al taller de él y lo veía, ¿no? Nací con el olor a óleo, con la pintura, con los cuadros, con todo lo que hace a lo creativo, ¿no? Mm, Por naturaleza, cuando me tenían que en el colegio decir de hacer cuentos, me encantaba, me gustaba mucho más que hacer cuentas, y bueno, y me era fácil la expresión a través de lo escrito también. mm, Entonces, en un mundo de literatura, de poesía, de arte, ahí me eduqué, digamos, con un padre que me dejaba volar. De hecho, a los 7 años, esto lo cuento en el libro, a los 7 años yo me tiraba, lo recuerdo, esas cosas que te quedan, viste, como fijadas en el pasto. Teníamos un jardín al lado de una pileta en mi casa y me tiraba así y le decía a mi papá que yo venía de una estrella. Esto nunca lo conté.
No sé por qué me llevaste acá, me llevaste acá. Precioso, por favor. Menos mal que estoy de rojo. Te juro, es lo que más me costó del libro, hablar de mí. El libro, perdón, el libro tiene 502 páginas, porque es como un tratado, ¿no? Ahora después vamos a contar eso, Sí. pero 10 páginas que hablo de mi biografía y me costaron más que las 500. Va, que las 490. Pero bueno, vuelvo acá porque ya lo mencioné. Y yo le decía a mi papá que venía de una estrella y él sabía mucho del cielo. Entonces me mostraba, mirá, esta es la constelación de Orión, esta es Sirio, estas son las Pléyades. Y íbamos hablando siempre. Él me indujo, por decirlo de alguna manera, a ese conocimiento. Entonces yo le decía, y él no me decía nada. Y yo le contaba, como un chico de 7 años que cuenta historias, una niña que yo venía, que cómo era el planeta del cual venía, cómo eran las personas, que bueno. A los 13 años hago un cuento que me pidieron que tenía que hacer un relato que se llama La Niña de las Estrellas. Cuando se lo leo a mi papá, me dice, pero Lucía, eso es lo que me contabas a mí cuando era chica. No, es un cuento inventado. No, gracias a ese registro, me dice, esto es lo que vos me contabas, vos lo tenés. Bueno, resulta que con el tiempo me entero que esa estrella que yo le decía es una de las estrellas de Orión, que es Betelgeuse. ¿Viste? Cuando Mm, empezás a investigar un poco y decís, ¿qué es esto? ¿Qué traemos los seres humanos como conocimiento? ¿Qué ya tenemos? La sabiduría que buscamos afuera está dentro nuestro. Lo que fuera que busquemos afuera está dentro nuestro. Por eso, para mí, la frase más maravillosa de Rumi, que la utilizo siempre cuando comienzo con un curso de Enneagrama, es: el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. ujú. Entonces me empecé a dar cuenta que había una esencia que estaba, que no había que encontrar, que recuperar, ¿no es cierto? Y después había una personalidad. Tuve una madre muy perfecta, muy estricta, nada que ver, pero que me puso orden, normas, eh, pulcritud, tenía que ser la persona, la niña perfecta. Entonces digo, porque uno es parte también del ámbito en el que está. Bien, cuando veo el enneagrama, inmediatamente me reconozco en esta capacidad creativa innata, pero no solo por mi papá, porque yo dije, claro, yo puedo haber aprendido a amar el arte, la pintura por mi padre, pero la escritura me salía a mí naturalmente. Ujú, El contacto, la conexión me salía naturalmente. Entonces, ahí descubrí que tenía muchísimo de la esencia 4, la esencia creativa, pero había sido educado por una mamá uno y ujú. tenía mucho de el compromiso, la norma, el hacer las cosas como corresponde. Es decir, cómo uno va ensamblando, ¿no es cierto? Después, obviamente, el 4 evoluciona al uno, acá está la línea, es decir, perdón, de este lado está, el Sí. 4 evoluciona al uno. Evolución al 7 era muy divertida, muy alegre, muy de exteriorizar, me encantaba disfrazarme, me encantaba actuar, hacer teatro, es decir, ¿no? Y siempre mis dos líneas fueron, cuando era joven decía, o hacer psicología o hacer bellas artes. Es decir, pero sin entender mucho por qué era esto, cuando veo el orden del eneagrama me doy cuenta de eso. Digo, eso estaba en mi naturaleza, no solamente por mis padres. Mi madre era profesora, pero nada que ver, ¿no? Ujú. De taquigrafía que se usaba antes, de Sí. mecanografía. Es decir, era muy contable mi madre. Entonces, que tenía estos dos puntos, pero empecé a descubrir que más allá de lo que ellos me habían dado, como muchas otras influencias, obviamente,
había algo que puja en uno. Es como es el momento del nacimiento, que hagas lo que hagas, te sale y no sabes por qué te sale. Y la indagación interior. Y yo vi y dije, wow, esto es muy del 4 de meterse adentro, de buscarse, de encontrarse, perderse y volverse a encontrar. Mm, Y el camino al 2 que decís, todo esto que yo voy viendo en mí, ¿le sirve al otro? ¿Le puede ser? ¿Cómo es el otro? El generar esta empatía, que es todo un trabajo. Y después cuando te nace, cuando ya conectás, te das cuenta lo fácil que es esa escucha empática, ¿no? mm. Bueno, perdón, voy hablando mucho y quiero escucharte a vos, No, no, pero no, no, no. Aquí, me aquí. preguntaste Sí. y ahí está. Entonces, me pasó lo mismo cuando fui a la IEA a presentar un tema nuevo de opuestos complementarios que incluí dentro del conocimiento del eneagrama, que viene, es un tema que viene de Oriente, pero le vi como matriz clave para entenderlo desde el eneagrama. Y fui en el año 2009 a la International Enneagram Association a dar este tema nuevo, ¿no? Dilemas metafísicos, ejes de equilibrio y opuestos complementarios. Y claro, cuando me presento, todos se presentaban, yo soy 2, yo soy 5, yo me presenté, yo soy 4, 1, mi camino de crecimiento, 2, muchísimo, a veces de 8, mucho de 7, un gran camino al 5, Mm. y todos me miraban como diciendo, esta mujer no entendió nada. No lo ha pillado. No lo ha pillado. Me Y encanta. era real. Y bueno, y este camino de hoy también me llevó al 9, entonces, en la cual me faltaba, yo decía, al 6 me está faltando un poco, sí, Y bueno, el 3 y el está 3. bien. Y el 3. Ese camino es el que todavía tengo que seguir transitando en aquella época. Ujú, ¿Sí? Por mucho tiempo dije, porque hay puntos ciegos también en la lectura, porque ¿qué pasó? Empecé a ver, por eso es tan sistémico el ujú, tema, que hay una lectura del mapa personal en donde nosotros somos el eneagrama y hacia hasta esa tipología que vos no te ves ni te identificás, y es más, hasta la podés llegar tremendo a rechazar en la personalidad, no es opuesta como a veces dicen, no, todo tiene su complemento, sino que es un punto ciego, es algo que no puedo ver. Y hasta que no integre esa característica, es como que no terminaste de integrarte vos. ujú, Porque el enneagrama lo que te permite ver no es solo lo que tus características, tus rasgos, sino aquello con lo que tenés que trabajar y evolucionar. ujú. Sí, exacto. Que a veces no nos falta, simplemente no nos damos cuenta, porque resistimos, porque, por ejemplo, un padre ha sido de una manera determinada que no queremos ser igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo sistémico, es que hay un mapa del eneagrama operando en nosotros todo el tiempo. Y si bien hay un rasgo dominante, ese rasgo va evolucionando en su conciencia. Ujú, Entonces, no es lo mismo, voy a ir a la tipología, no es lo mismo un 4 que se vuelve víctima, que ve todo mal, que va todo negro, que se siente pobre de mí, porque por ahí tiene un montón de ideas maravillosas, pero no se las valida o no se las validan desde afuera, a un 4 creativo, con potencia, con fuerza interior, con generosidad para dar todo lo que tiene, para generar equipos con otros. A mm. ver, cambia Sí, sí, con todo ese totalmente. valor para bucear, ir a lo profundo, sin miedo a los monstruos que se pueda encontrar en el descenso a la cima. Eso es absolutamente admirable de las personas que en tipo 4. O sea, y eso, no sé, muchas veces no se Pero pone en la mesa. ahí va. Este es el punto. El contacto con el dolor te transforma, pero eso no es para el 4, es para todos los seres humanos, Es Cris. cierto, sí, es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es solamente, ay, yo soy tal tipología.
mm, Cuando toco con el dolor, toco aspectos que tengo que aprender a bucear, a mirar interiormente, porque ahí hay una abundancia interior que estoy evitando ver porque está el dolor y no puedo traspasar eso, ¿sí? Y hay que saber y hay que tener, yo digo, capacidad resiliente de meterse en el dolor para verlo, y todos hemos tenido algún tema de trauma, de dolores, es decir, no hay persona. Cuando toco con un 3 tengo que ver qué capacidades tengo para concretar, para saber que lo mío es valioso para dar, pero también puedo autoengañarme. Cuando toco con un 4 perdón, con un 2 también tengo que saber que lo que te voy haciendo es como un recorrido para que escuchen, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? El 2 es, bueno, a ver cómo me doy a los demás, pero que no me pierda la mirada de mí mismo. ¿Qué ujú, me estoy dando a mí? Conectando. mm, Cuando toco con un 1 es la autodisciplina, no es la rigidez de un 1. ujú, Entonces, cuando toco con un 5 es la sabiduría y no el tener el juicio permanente de lo que se dice y cómo se dice, porque todo tiene que estar impecable en el conocimiento y en la profundidad del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros estamos invitados, no importa de dónde salgas, es decir, voy a una imagen, si me permitís, sí, del claro. diagrama que amo, que es esta, Ujú, sí. que he creado hace muchos años. Este es el símbolo del enneagrama sistémico. ¿Ves Ujú, que hay uno detrás de otro, sí. otro, otro, otro? Entonces, nosotros aquí, en la imagen esta, estamos bien fijados en nuestra personalidad al principio, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, vemos a los otros como otros. Ujú, ¿No? Porque hay algo lindo. Cuando yo digo vemos a los otros es porque aprendemos de el resto de las tipologías a partir de las personas. Y ahí hay una frase que también me siguió toda la vida, pero la hice carne, y la aprendí, porque siendo la naturaleza 4 fue realmente el donde me cayó la ficha. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. ujú, ujú, Por ende, cada persona, no importa si es tu pinche tirano, como dice Carl Jung, esa persona que te puso el palito para que te caigas o no te salgan las cosas, mm, o la persona más amada, ¿sí? Están por algo en tu vida. Y es cuando aprendemos a darnos cuenta que los demás son grandes maestros de nuestro propio conocimiento interior. ujú, Y si empezás a aprender a tener, como yo digo, esa disponibilidad del alma para aprender de los otros, vas descubriendo aspectos tuyos que también están en las otras características. Y no solo del ego, sino también de los talentos, de los dones. Y ujú, te vas dando cuenta que hay un conocimiento mucho más vasto de vos mismo, ¿sí? Que no es solamente identificarte con tu tipología. Entonces, vas haciendo un proceso que en la medida que vas liberándote de todas las ataduras de cada uno de los egos o de los vicios ujú, o de los miedos que cada uno tiene, porque es constitutivo del ser humano los miedos, ¿sí? Y vas descubriendo que en este proceso vas haciendo vos una escuela de inteligencia emocional mm, propia, ¿eh? mm, ¿Cómo? Desarrollándote profesionalmente, teniendo tu familia, es decir, todo el enneagrama abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Ya vamos a hablar después de cómo se aplica esto en lo profesional y hasta en lo organizacional, mm, que es esta matriz. Pero si seguimos acá, hay un momento, no sé si lo podés ver, en sí. donde ya la luz desdibuja Sí. las líneas. Sí. Y este es el camino, Mm, porque cada vez más vas irradiando lo que realmente sos. Y ya no es si soy 4, 5, 7 o 8 o mm, 9.
ya soy simplemente. Mm. Enneagrama sistémico, la trama de la conciencia. Esta es, hasta donde yo sé, tu última criatura, que estás, de hecho, estás de gira, ¿no? Presentando el libro en diferentes países. Bueno, creo que por junio te tenemos a este lado del mundo, o sea que será fabuloso poder encontrarnos en el mundo de las tres dimensiones. ¿Cómo ha sido el proceso de gestar y parir esta nueva criatura? ¿Qué se van a encontrar las personas que lleguen a este enneagrama sistémico? Ay, esta pregunta, primero lo parí en 9 años, ¿podés creer? Yo creía que en Sí. 3 lo sacaba y no, no, y tiene días de noches, de desvelos, de conexión, de estar diciendo, a ver, esto no me gusta, volviendo a borrar, a volver a colocar. ¿Por qué? Porque mi idea fue que la persona que se encuentre con este libro no se encuentre solo con una definición de enneagrama y tipologías, sino que vaya siendo, es un libro didáctico, con esto, por ejemplo, es una clave antropológica, que Ujú, vaya haciendo un camino. Me está hablando, por ejemplo, de lo que es las huellas de la humanidad. ¿De qué ujú, se trata esto? Entonces, cito todo el camino de investigación sin definir exactamente, porque hay mucho más detrás, y yo creo que ujú, nadie ha llegado al verdadero origen del eneagrama, si vamos al caso, pero para que sepas que te puede interesar o no, pero hay un lugar, un ámbito, que es el cual surge esto, que tiene que ver con personas que pueden descubrirlo porque son puras de corazón. Y ujú. cuando yo leí esto, dije, todos nacemos puros. Sí. Quiere decir que esto es para todos nosotros. Después vamos deformándonos de acuerdo a nuestra personalidad en el sentido de que lo que nos va pasando, lo que creemos. Entonces digo, hay un camino y un llamado desde las culturas antiguas a volver a ese registro de inocencia. Como lo llama Panikkar, el nombre nuevo es un hombre inocente, no ingenuo, sino a volver a esa pureza, a esa mirada pura donde no hay interferencias, no hay juicios, ¿sí? Ujú, Después viene todo lo que es el misterio de los números. ujú, Y entonces, ¿por qué? Muchas veces me dicen, Lucía, pero ¿por qué 9? Bueno, acá tenés todo lo que implica el misterio de los números con las diferentes culturas. Después pasamos hay un estudio hecho esto hace muchos años lo vengo viendo, después lo han hablado también muchos profesionales en la IA, que está el nonagrama, sí. que es anterior al enneagrama, y anterior no por fechas, sino porque uno contiene al otro. Y este nonagrama está en libros muy antiguos, Ajá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que uno es el enneagrama de la perfección, como si fuera el creador y lo creado. ujú, Todo esto es para quien le interesa, mirá, ves la dinámica espiral ahí. espiral, Todo ujú, esto es para quien le interesa. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿de dónde sale? Me lo han preguntado miles de veces, pero Lucía, ¿vos tenés fundamentos? ¿Está? Bien, sí. ahí están los fundamentos. Pero después viene algo maravilloso. Y después armé el mandala del enneagrama. Esto es parte creativa que me encanta. El mandala, el enneagrama como la flor de la vida Mm, y el mantra del enneagrama, que acá dentro está el QR para que puedan ir al mantra y a la meditación del enneagrama. Esto ujú, es parte de lo recibido. Pero ujú, esto aquí empieza un trabajo muy profundo del ser humano, que es la conciencia de sí mismo, de uno mismo, y el primer paso del autodescubrimiento. Y aquí vienen grandes capítulos, el enneagrama y la paz, ujú. porque
bueno, esto me llevó también que cómo vive la paz cada enneagrama, como embajadora de paz de acá de Argentina, la, se habla mucho de la paz, pero en realidad la paz está dentro nuestro. Sí. Y Perdemos. más en estos tiempos, ¿verdad? Que llevamos. Oh, oh, tremendo, tremendo. Y para eso tenemos que entender la paz y la guerra. ¿Qué guerras tenemos dentro nuestro? ¿Qué enemigos tenemos dentro nuestro? ¿Qué nos sacamos, no? Porque todo lo de a lo que se refleja afuera también está dentro nuestro. Con otras connotaciones, con otra realidad, pero cuando uno empieza a mirar en conjunto, bueno, y acá empieza todo lo que es el conocimiento de uno mismo, la práctica del enneagrama, y esta parte es muy didáctica, es decir, es como si fueras haciendo vos en el proceso tu trabajo interior, con Ujú, dos, te diría, componentes. Le voy hablando al lector, te voy hablando a ti. ujú, Entonces, con ejercicios, con ideas. Y después te voy hablando también de que cada tema, si abordo los miedos, ¿qué son los miedos en el ser humano? Si ujú, abordo los talentos, ¿cómo son los talentos? No específicamente el abordar el enneagrama, sino es como un compendio psicológico, antropológico, filosófico. Hay ujú, muchas citas también de todo lo que fui leyendo, ujú, ¿sí? Y después, por ejemplo, está todo a color, lo ujú, que son las tríadas, los centros operativos, los caminos de crecimiento, y hay un tema que me encantaría hablar y abordar en otro momento, que acá hay un cuadro, ujú, que es la herida primaria del nacimiento, la ujú, experiencia del nacimiento. Cuando vos antes me preguntaste por la experiencia, digamos, espiritual, no es espiritual, es humano, porque esta herida primaria del nacimiento, este es un trabajo mío de investigación y de aplicación al enneagrama. No es la pauta infantil de la que se habla. ujú, La pauta infantil es otra cosa. Esto es el momento del nacimiento, fue nuestra primera muerte. ujú. Sí, sí. ¿Por qué? Tomado como cambio de estado. Ujú, Entonces, ¿qué conciencia traíamos antes de nacer? Cómo esa alma cuando encarnó en este cuerpo y cómo lo vivió después. Bueno, este tema para mí, ¿sabes por qué te lo digo? No porque te lo diga, veo que cuando en los procesos de Nia Coaching trabajo este tema y llegamos acá, la persona hace un trabajo interior profundo y conecta y dice, ahora entiendo mis procesos. Es como si de golpe, viste, como en un efecto dominó, se caen todas juntas las cartas y todo se empieza a poner en su lugar. Y vos decís, ¿cómo fue? Siempre es un proceso hasta llegar a esto. Entonces, bueno, este tema para mí es maravilloso y te digo, es lo que viví, trabajé en los momentos míos también. Y ujú, dije, wow, si no hubiera sabido esto, digamos, los recursos que uno tiene cuando se da cuenta. Bueno, y siguiendo, después de la conciencia de uno mismo, que es todo el trabajo con el enneagrama, la intimidad, el tema de lo que significa la intimidad con uno mismo, la intimidad con los otros, la intimidad. Acá abordo un tema que es la dinámica vincular del enneagrama que amo, y no es con quién, a veces me dicen, Lucía, ¿con qué te llevas bien? No, esto no es ujú, un test, así que es cómo vos estás trabajando en vos los aspectos y cómo recepcionás al otro, si es una pareja nueva, si es un hijo con el que tenés que trabajar, si es con alguna amiga, hermana, ¿está? O jefe, sí, esto después lo vamos a ver. ¿Qué significa la intimidad, los valores ontológicos? Y después hay otro tema que es el que a mí me atañe, yo digo, este es el gran diferenciador del libro, que es la evolución de la conciencia en el enneagrama. ujú, Y esto tiene que ver con toda la dinámica acá empieza
básicamente toda esta mitad del libro es todo el proceso del eneagrama sistémico, Ujú, con temas nuevos, con temas de crecimiento personal, pero fíjate, no solo están las flechas, sino luz y sombra en un orden de dinámica de ajá, crecimiento, y eso te va permitiendo darte cuenta y evolucionar en la conciencia en otros aspectos. Está los opuestos complementarios, que es, él hablaba antes, y están los ejes de equilibrio. ujú, Entonces, los ejes de equilibrio son como etapas que vos también podés observar en tu vida según tu mapa. Y ujú, en qué aspectos le estás dando más lugar y a cuáles no. ujú, ¿No? Entonces, igual que los ejes se pueden leer en conjunto, los ejes de polaridad. No es, mi tipología es esta, entonces, ¿qué eje me corresponde? No, somos el eneagrama, hay una visión sí, como completa. Y al final de esto, bueno, acá hay una imagen también que amo, sí, que es esto, ¿no? Fíjate acá cómo se ve el movimiento. sí, Y después hay una imagen, hablo mucho cómo son esta matriz de talentos, y fíjate cómo cada tipología evoluciona en el resto, ajá, ¿ves? sí, Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo me doy cuenta? Por eso digo que es didáctico. ¿Cómo me doy cuenta que estoy evolucionando? ¿Qué mm, comportamientos estoy tomando? Pero no solamente comportamientos. Y y los talentos de esa tipología, mm, ¿en qué los estoy? Cuando vos empezás a darte cuenta, hay un mapa mucho más amplio que el que uno cree. sí, Hay una frase de William Black, que la cito, todas estas frases las cito en el libro, que dice, si si las puertas de la percepción se depurasen, mm, se limpiasen, todo quedaría tal cual es, infinito. ujú, Quiere decir que cuántas puertas de esta percepción tenemos que todavía limpiar, ¿no? ya lo creo. De lo, hasta de lo que creemos, de lo que nos está pasando hoy en el mundo, desde lo que percibimos de nuestra sociedad, porque esto ya es muchísimo más amplio. Y Sí, al final hay otra parte que es el diamante del eneagrama. mm, Esta es la invitación a la evolución de la conciencia, a la conciencia espiritual, pero a una conciencia que, cuando hablo de espiritual, es de unidad y ujú, de cómo evolucionamos todos los seres humanos en la conciencia. ujú, Entonces, acá hay un gráfico de cómo evolucionamos y cómo van cada tipología. Fíjate, sí, acá la definición, ya de solo definición, ¿no? sí, Cada uno, el uno puede ser, decimos que es el perfeccionista, pero si está en conciencia alterada es el obsesivo, y si está conciencia ampliada es el idealista, el que sigue mm, un valor supremo. sí, Hablando del 4, el 4 en conciencia alterada es un dramático, en conciencia integrada sigue siendo un soñador, mm, pero el verdadero creativo está en la conciencia ampliada. mm. ¿Puedo preguntar qué naturaleza esencial te ves? 3. Bien, bien. Fíjate esto. El 3, obviamente en conciencia alterada, es ambicioso, Ujú, natural de su esencia. En la conciencia integrada es triunfalista, porque muestra todo, es decir, es el que sabe cómo concretar y lograr las cosas, mm, ¿sí? sí, Yo digo que es el mago de la concreción, el 3, ni más ni menos. Pero en conciencia ampliada es un realizador en el sentido amplio que hace evolucionar a los otros, a crecer en nosotros. Entonces, no es lo mismo. Las palabras pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Y cuando vas haciendo este camino, y después, obviamente, hay toda una explicación de cada nivel de conciencia con mm, lo que cada tipología ve de sí mismo y cómo generar esto, ¿no? Este, y por último, hay un regalo que justamente un día dando una charla,
en Colombia, me vino, que son los tres tesoros. Ujú, El enneagrama nos invita a tres tesoros que todos tenemos. El tesoro interno, que lo reflejan el 4, el 5 y el 9. ujú. El tesoro en obras, te lo quiero mostrar acá, Sí, que lo refleja el 8, el 1 y el 3. El tesoro ujú, interno. El tesoro en obras, que te quiero mostrar porque perdón, pero me encanta la imagen que puse para los tesoros. No sé si la voy a encontrar. Bueno, si no después, pues no quiero ahora hacerte perder tiempo. También la capacidad de estar presente, ujú. como cada persona, hoy que se habla tanto de mindfulness, Sí, el estar presente. Y el tesoro en obras, el 8, el 1 y el 3. Tesoro interno, el 4, 5 y 9. Y el tesoro vincular, el 7, el 2 y el 6. es- Entonces, todos nosotros vinimos a esta vida a poner lo que somos en obra, a vincularnos. No somos seres vinculantes, somos seres de encuentro. Ya lo ujú, decía uno de mis primeros maestros, al cual amo, Alfonso López Quintás, de la ujú. Universidad Complutense. Ah, Sí, que aún vive, creo, es muy mayor, pero ujú, mis respetos por todo lo que me nutrió, no con el enneagrama, sino mm, con su conocimiento y filosofía. Y cuando decimos tesoro interno, es porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nada. Ya decía en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Quiere decir que toda la gran llave está en realmente tener los recursos y no herramientas, sino los recursos, porque las herramientas, hoy se habla mucho del enneagrama como herramienta, sí, es y yo verdad. digo que no es una herramienta, porque una herramienta la usás y la tirás, pero vos no sos una herramienta, Mm, uno no es una herramienta, mm, ¿sí? Sino que tenés los recursos internos para llegar a tu propia sabiduría, a tu propio sanador, a tu propia maestra, a tu propia madre, a tu propio padre, ser en uno, como hablan también en análisis transaccional, mm, el ser tu propio padre, tu propia madre y tu propio niño. ujú, Entonces, cuando vos ves que todos los conocimientos, sea desde biodecodificación, sea desde esto, PNL, todos los conocimientos del ser humano, esta matriz los condensa, los sintetiza, los abordan. Y cualquier persona puede entrar por otros conocimientos, ¿eh? Porque no todos tenemos la misma búsqueda o ujú, inquietud, pero te das cuenta que el enneagrama es la síntesis, porque el enneagrama sos vos. Y esto es, por eso digo que para mí es un tratado, porque no habla solo de enneagrama, habla del ser humano, ujú, ¿no? Y eso es lo que me llevó 9 años darle alma al libro, mm, porque quería que fuera algo que las personas pudieran con la lectura nutrirse tanto como yo me nutrí de tantos maestros y agradecí a tantos seres que he leído y que han transformado mi vida. mm, Mi vida en observación, ¿no? Porque ujú. uno puede leer y no te cambia nada si no está. Totalmente. Pues Lucía, te lo creas o no, se nos ha ido la hora, así que tenemos que emplazarnos una vez que termines esta gira para hablar de tantas cosas que tenemos pendientes, bueno, en fin, pero no quisiera despedirnos hoy sin agradecerte profundamente tu presencia, pero tu presencia con P mayúscula y cómo y tu entrega, porque es que no lo puedo definir de otra manera. Lo que nos has dado hoy a las personas que seguimos y que estamos y que hacemos las 9 puertas em, es un regalazo increíble. Solo decirte que estoy plenamente convencida de que esta criatura de la que nos has hablado
nos va a poner a trabajar. Va a ser un éxito porque no solamente nos alimenta, sino que además nos va a poner a trabajar en algo fundamental como es la conciencia. Eso. Ha sido un placer, de verdad, pero inmenso. Me cuesta encontrar palabras para agradecerte. Espero que hayas estado bien en las Nueve Puertas. Espero que esta no sea la última vez que pasas por aquí, porque ha sido un privilegio tenerte. Gracias por tus palabras. No, yo creo que todo ser humano, gracias por tu energía, porque también convoca. Y si no hay un ida y vuelta, Mm. no se dan estas charlas. Y creo que los oyentes que nos están escuchando, si en algo de tus palabras o de mis palabras tocó a la persona, bendito sea, valió la pena Totalmente. una sola de todo, de los conocimientos o de todo lo que hablamos. Así que quiero decirles a todos los España que voy a estar en Madrid y que voy a estar en Barcelona dando presentaciones de cursos de presentaciones y cursos, las dos cosas, Ujú. formaciones, que ya seguiremos, por supuesto, hablando. Desde ya no me pasa lo mismo, me emocionó recién con lo que dijiste y me hace tomar conciencia de lo que es el valor, porque viste que cuando uno tiene un hijo profesional lo va entregando de a poco y bueno, y va viendo, ¿no? Y va viendo a esa recepción. Así que puedo hablar muy convencida por lo vivido y por lo visto con las personas. Mm. Pero bueno, este conocimiento ya plasmado es otra cosa. Total. Pues Lucía, lo dicho, hasta muy pronto y hasta cuando tú quieras. Y nos vemos en cuanto aterricéis aquí en el territorio nacional, allá que me presento para ir a escucharos y, por supuesto, para llevarme mi ejemplar de eneagrama sistémico dedicado, ¿eh? Cómo no. Gracias. Un abrazo enorme, Lucía. Gracias.